Un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Sean muy bienvenidos a su programa Medicando, un programa de la carrera de medicina, siendo transmitido a través de la radio San Gregorio Radio 106.1. Y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar sobre el Día de la Tierra, pero al mismo tiempo tenemos dos invitados muy especiales que ya lo van a conocer. Pues bueno, como les decía, el Día de la Tierra es una fecha destinada por las Naciones Unidas, dedicada a nuestro planeta. Su objetivo es tomar conciencia de la conservación y la sostenibilidad del medio ambiente e implementar medidas urgentes para un futuro más saludable. Este año tiene por lema el planeta versus plásticos. Y gracias a esa situación, a esa premisa, que el día de hoy estamos llevando a cabo, tenemos como invitado al doctor Enrique Richard, docente de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, que al mismo tiempo está llevando a cabo algunas investigaciones relacionadas con la contaminación de plástico, y de hecho por esa la invitación que tenemos el día de hoy. Y también nos acompaña la estudiante del quinto nivel, Yuriana Briones. Ella es miembro del semillero de investigación, está cursando el quinto nivel de la carrera de medicina. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Lester, y es un gratísimo placer poder compartir este espacio con todos, con toda esta dilecta teleaudiencia. Gracias, doctor. Yuriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, doctor, por esta oportunidad. Realmente agradecida por poder hablar sobre un tema tan importante como lo es el Día de la Tierra y sobre los ecosistemas y la importancia que tiene en la salud. Así es, el Día de la Tierra, el Día de la Pachamama, se podría decir. Así en vocablos más nuestros, regionales, ¿no? Doctor, hoy en Ottawa, Canadá, se está llevando a cabo una negociación, si se le podría llamar así. Yo no estoy de acuerdo mucho con el tema, pero es como se le ha llamado. Inició estas negociaciones del 23 y van a terminar ahora el 29 de abril. Donde están convocados los representantes de cada uno de los más de 170 países que conforman las Naciones Unidas y diversas organizaciones no gubernamentales, precisamente porque las Naciones Unidas ha hecho un llamado, ¿no?, al mundo entero, exhortando a los gobiernos del mundo a hacer un poco de conciencia sobre la contaminación del medio ambiente. Y precisamente hemos querido tomar esta temática porque estamos conmemorando, fue el 22 de abril, pero lo tenemos presente y debemos tenerlo presente todos durante todos los días del año, sobre esta situación de la contaminación. Y la contaminación tiene muchas aristas, ¿no?, y la vamos a tratar un poco de desglosar, pero el día de hoy vamos a hablar precisamente de la contaminación por plástico, porque el lema que tiene hoy por hoy es la contaminación del planeta por plástico, ¿no? Y hace un llamado a la ONU. Entonces, doctor, bajo esa situación, queremos preguntarle cuáles son los principales impactos ambientales de la contaminación por plástico en nuestro ecosistema, un poco aterrizándonos a la realidad local. Perfecto. Bien, en primer lugar, comentarte, querido Lester, que efectivamente el mundo se está poniendo de pie frente a esta amenaza que es el plástico. El plástico en otros tiempos fue considerado la panacea universal. Con el plástico hacemos todo. Y lamentablemente ahora estamos pagando las consecuencias en el largo plazo. Porque muchas veces nuestro problema es que medimos las cosas y decimos, bueno, estoy usando plástico y no pasa nada. Ahora no pasa nada, pero
eso trae consecuencias siempre en el mediano o largo plazo, y ahí es cuando se ven las reales consecuencias. Esto pasó con otro tipo de contaminantes y drogas, como por ejemplo el cigarrillo. El cigarrillo otrora fue considerado incluso hasta bueno para la salud, y hoy sabemos que no hay peor cancerígeno para la parte pulmonar y cardiovascular que el cigarrillo. Entonces, los tiempos están cambiando, y mientras más conocimiento tenemos, más nos damos cuenta de los perjuicios que tiene el plástico. Ahora, a nivel ecosistémico, hay que tener en cuenta que todos los plásticos traen una serie de toxinas como la dioxina, el bifenol A, los eftalatos, que se dispersan por el ecosistema, matando a un montón de especies y afectando a otras en forma crónica. Entonces, muchas veces decimos, bueno, pero el plástico se va desintegrando. Sí, se desintegra en microplásticos, y esos microplásticos hoy los tenemos inclusive en el agua embotellada. Esos plásticos hoy los tenemos inclusive en el cordón umbilical de mujeres embarazadas. Entonces, ¿qué problemas son los que traen no solo para el ecosistema, sino también para la salud? Esa es una de las preguntas que tenemos que contestar también, ¿no? Exactamente. Mire, y yo tengo un dato bastante alarmante. Mire, solo en el 2016 se fabricó 53 kilos de plástico por cada persona a nivel mundial, según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza. Casi la mitad de todo el plástico está destinado a productos desechables que se usan principalmente en los países más ricos. Ojo con eso. Correcto. Este consumo excesivo de plástico de un solo uso para la naturaleza es un flagelo total. El peor enemigo. En la actualidad, solo el 20% de los residuos plásticos del planeta se recolectan para su reciclaje. Eso es un dato que hay que tenerlo bastante en cuenta. Pero, Yuriana, cuéntanos una cosa. Según tu criterio, ¿cuáles son las fuentes más significativas de plástico en el medio ambiente y qué medidas se pueden tomar para paliar un poco esta situación? Bueno, muchas gracias, doctor, por su pregunta. Bueno, tal como usted lo mencionó, llega a ser una problemática muy grande la utilización de los plásticos de un solo uso, ya que en la cultura conocemos que estamos acostumbrados últimamente a agarrar solo estos plásticos y desecharlos, y se ha perdido lo que antes se realizaba como arreglar o incluso reutilizar las cosas que ya teníamos. Entonces esto vuelve como una problemática, lo aumenta aún más, no solo al ecosistema, sino también a nuestra salud. A nivel global, como usted lo mencionó, actualmente se están realizando negociaciones a nivel internacional, básicamente lideradas por las Naciones Unidas. En estas están interviniendo diferentes países y realmente van a aportar a diferentes negociaciones y aspectos regulatorios a nivel legal para el uso de estos plásticos, sobre todo a nivel internacional. Esta va a ser finalizado, estas negociaciones, en este año, el 2024, en noviembre. Pero cabe recalcar que empezaron desde el 2022 aproximadamente. Entonces han sido varias intervenciones por diferentes países, tomando en consideración diferentes contextos a nivel global. Eso se puede decir a nivel internacional. A nivel nacional se conoce que existen también diferentes leyes para regular el uso de los plásticos que son de un solo uso. No obstante, se observa que no se ha realizado como una correcta gestión o no hay mucho conocimiento por parte de la sociedad de este tipo de leyes. Y también existe una gran participación por parte de diferentes organizaciones no gubernamentales, las cuales están estableciendo diferentes proyectos para la concientización sobre el plástico de un solo uso. Asimismo, nosotros, como parte del semillero de investigadores, estamos trabajando en esto, sobre todo buscando la concientización a nivel nacional y también local sobre la importancia que tiene estos plásticos en la salud de las personas, tanto a partir de la difusión, la investigación también. Qué importante, ¿no? Y qué importante que como carrera, que como universidad se den partes de la solución, porque tenemos un problema gravísimo, ¿no? Y aquí yo quiero compartir con ustedes 9 de la mañana con 45 minutos, recordándole que estamos siendo transmitidos por la radio San Gregorio Radio 106.1 en su programa Medicando, de la carrera de medicina. Doctor y Yuriana, aquí yo tengo un estudio que salió el día de ayer y fíjense si no es alarmante y algo que indigna bastante, ¿no?, para quienes tenemos esa conciencia ambientalista. En una investigación liderada por el Instituto Moore,
publicado el día de ayer, 24 de abril, dirigido por este instituto, ha arrojado información sobre los mayores contaminadores, quienes están detrás de la crisis de esta situación. Según esta investigación, más del 50% de los desechos plásticos se marcan o se encuentran atribuibles a la contaminación de las aguas de los océanos. Pero anualmente las empresas generan más de 400 millones de toneladas métricas de plástico. Y doctor Yuriana, ¿saben ustedes quiénes son los mayores contaminantes según este estudio? Entre las principales marcas responsables se encuentra nada más y nada menos que la Coca-Cola, líder con el 11% de la contaminación global. Esta revelación destaca la urgencia de abordar el problema desde su origen, reconociendo la responsabilidad corporativa de la gestión de residuos. Claro, la investigación un poco como que adorna, ¿no?, la responsabilidad o la irresponsabilidad que tienen estas empresas. Pero eso solo a nivel de empresas, pero ¿cómo no hablarlo también a nivel de las grandes potencias? Estados Unidos, China, India, ¿no? Que son países que emanan grandes cantidades de plástico, de CO2 y de otras cosas más, pero en este caso de plástico. En este sentido, doctor, ¿qué papel juega los microplásticos en la contaminación y cómo afecta la vida marina y en este caso terrestre, ¿no? Correcto. Bueno, mira, en primer lugar, comentarte y comentarle a nuestra dilecta teleaudiencia que nuestra universidad desde hace 2 años está encabezando un proyecto que pretende evaluar justamente el uso de plásticos en Puerto Viejo y en Ecuador en general. Porque justamente Manabí, por ejemplo, es uno de los lugares que más consume plástico de un solo uso. A nivel de vida marina, eso lo podemos ver en las playas. Si uno va a Canoa, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio hace unos años donde determinamos que la mayor mortandad de tortugas marinas viene por la ingesta de plástico. Y claro, doña Rosa se preguntará, pero ¿y por qué una tortuga come plástico? Es que hay que tener un poquito de empatía, imaginarnos, por ejemplo, el plástico, una funda de plástico en el agua, semeja a una medusa. Y como las tortugas consumen medusa, entonces creen ver una medusa y ahí es cuando la consumen y eso le produce una obliteración en el estómago también. En cuanto a las aves, por ejemplo, los perros también muchas veces tratan de buscar entre los desperdicios algo de comida, pero eso está envuelto en plástico, entonces ahí es cuando se empieza a consumir. Por ejemplo, las aves como los buitres, que aquí, ¿cómo es que le dicen? Los gallinazos. Los gallinazos, por ejemplo, tienen un rol ecológico fundamental y además sanitario también, porque son los que van a evitar las futuras pandemias. Son aves que tendríamos que cuidarlas muy bien, y sin embargo están siendo afectadas por el consumo de plástico involuntario. ¿A través de qué? Justamente porque tratan de buscar comida entre las fundas y al romper la funda consumen ese plástico. Ahora, los microplásticos también están afectando a nuestra salud porque además de tener toxinas propias como las que ya mencioné, los 3 grupos principales son las dioxinas, los eftalatos y el bifenol A, también son como esponjitas que absorben otras toxinas. Por ejemplo, un plástico que esté cerca de una sustancia venenosa la absorbe y la transporta. Entonces, si tú después tomas agua embotellada con microplástico, ese microplástico, además de las toxinas propias, tiene las toxinas que absorbió en algún otro lugar, es decir, son transportadores de toxina. Por eso es tan importante tratar de evitar el consumo de plástico, sobre todo los de un solo uso, como mencionó aquí Yuri. Muy bien, excelente. Y aquí queremos hacerle una pregunta, Yuriana. ¿Qué impacto tiene la contaminación por plástico en la salud humana? ¿Y cómo podemos mitigar estos efectos? Ya el doctor explicaba desde el punto de vista que él tiene, ¿no?, por su amplia experiencia que tiene en esta investigación, ese impacto enorme que tiene para la salud. Ahora, ¿nos podrías un poco explicar esta situación? ¿Qué ocurre en el organismo humano y de qué forma actúa negativamente para la salud?
Claro que sí, doctor. Bueno, comúnmente se piensa que los plásticos solo afectan a lo que es el ecosistema, pero no nos afectan a nosotros. Esto llega a ser un gran mito, ya que existen, además de los microplásticos, algunos componentes como es el bifenol A, que se encuentran en plásticos como policarbonatos y resinas, que son utilizados en una gran variedad de situaciones que se encuentran en nuestro ambiente o en nuestro contexto. Por ejemplo, se lo llega a utilizar tanto para CDs, tanto para DVDs, incluso para frascos de medicamentos, incluso para la utilización de termocunas en neonatos. Entonces, este bifenol A llega a tener un efecto negativo, sobre todo en las hormonas de las personas. Hace que no funcionen como normalmente deberían y además llegan a traer consecuencias como por ejemplo cáncer, problemas respiratorios, problemas inmunológicos. Incluso en los últimos estudios que se han realizado, se considera que ha tenido un efecto en el crecimiento del hígado y de los riñones. Esto es sobre todo investigado por lo que es la Agencia Internacional de Alimentos de la Unión Europea. Entonces ellos llegan a investigar qué tanto efecto llega a tener en la salud de las personas la exposición a este bifenol A. Y hasta el 2015 se consideraba que la exposición diaria tolerable era de 0.4 nanogramos por kilogramo diario. En cambio, el día de hoy se disminuyó, ya que se dieron cuenta de que incluso es más tóxico de lo que se creía. Ahora se disminuyó a 0.2. Entonces es algo muy importante a considerar, ya que se cree que trae muchas más consecuencias de lo que hasta ahora se ha descubierto. En la actualidad se siguen investigando sobre los efectos que tiene el bifenol A en la salud de las personas. Entonces es algo importante que tanto los gobiernos y los aspectos políticos vayan regulando las leyes en relación a la exposición que deberían tener las sociedades a estos plásticos. Yo creo que aquí, y esto un poco podría decir para el debate, ¿no? Hay una responsabilidad compartida. Evidentemente la sociedad, nuestra población tiene que hacer conciencia y parte de esa conciencia yo creo que se adquiere con espacios como estos. Inclusive los motivamos para una próxima ocasión ir detallando un poco más esta temática que es muy amplia, que quizás se difunde mucho pero se conoce poco por la receptividad que a lo mejor tienen las personas. Y aprovechando esta oportunidad es importante decirlo, la población tiene parte de responsabilidad, pero yo creo que los estados, los gobiernos del mundo tienen otra enorme responsabilidad. Fíjense ustedes cómo todas las investigaciones señalan que existen faltas de políticas públicas a nivel de los gobiernos para que puedan tener leyes a lo interno de cada país para poder regular esta sobreproducción. Ustedes van al supermercado o a cualquier tienda, ¿qué le dan? Es una funda, aquí en Ecuador se conoce como funda, en otros países tienen otro nombre, pero bueno, fundas, ¿no? Y por cada producto es casi que le ponen una funda que no se la regalan, se la cobran ustedes. Entonces, me están cobrando para yo contaminar el planeta. Y entonces, como decía Yuriana, los productos, todos, medicamentos, productos cosméticos, ¿y eso dónde va a parar? Entonces, eso también relacionarlo mucho con la falta de servicios básicos, porque por ejemplo en algunas ciudades en el país no hay recolección de basura. ¿Qué pasa con eso? ¿Esa basura dónde va? Muchas se tiran al río y van al mar, y aquí viene ese ciclo que usted muy bien explicaba al inicio. Pero doctor, ¿cuáles podrían ser las posibles soluciones que podríamos tener ante esta situación? Aquí podríamos verla en dos aristas. Una solución, parte de la solución que la podría dar la sociedad, precisamente dejando de consumir, pero hay otra que le toca a los gobiernos. Ante estos dos puntos de vista, ¿cuáles podrían ser las soluciones, por lo menos a corto o a mediano plazo? Bueno, mira, la solución universal, la vacuna contra todo este mal, es la educación. La educación. Tenemos que empezar a educar para volver otra vez a lo anterior. Por ejemplo, a utilizar vidrio, a utilizar acero inoxidable, a utilizar platos de loza, y no cubiertos de acero, y no tanto el plástico de un solo uso, todo descartable, todo lo tiro. Pero cuando decimos no, esto lo desecho, lo tiro, la primer pregunta educativa que tenemos que hacernos es: lo tiro, pero ¿a dónde va? Como bien lo indicó usted. Es decir, ¿a dónde va? Porque eso tiene un efecto boomerang. Sí, va al mar, no me importa lo que pase en el mar, pero es que eso termina volviendo. Termina volviendo porque, por ejemplo, hoy el atún enlatado
tiene microplástico. Es decir, que eso que tiramos al mar ahora lo estamos consumiendo, y lo estamos consumiendo en uno de los principales productos de Ecuador, que es el atún, por ejemplo. Entonces lo tenemos en la carne vacuna, en la carne porcina, lo tenemos en el pollo, lo tenemos en el atún. Entonces tenemos que ser más conscientes, pero la herramienta fundamental para tomar conciencia siempre va a ser la educación. Por eso nosotros, desde el proyecto que tenemos como Universidad San Gregorio de Portoviejo, con esa responsabilidad social que tenemos como universidad, también tenemos e invitamos a doña Rosa a que visite nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, nuestro TikTok, porque desde esos foros educativos nosotros compartimos información que contribuye justamente a paliar esta problemática tan acuciante. Sin duda alguna. Y esa me ganó la pregunta que tenía para la parte final. ¿Cuál era el papel, o cuál es el papel que debe llevar a cabo, en este caso, los diversos sectores pero de la sociedad, pero en este caso las universidades? ¿Qué tiene que hacer la academia, o qué papel debe jugar la academia? La academia, que en los últimos años se ha aislado un poco de los problemas sociales, y yo creo que la Universidad San Gregorio está poniendo ese ejemplo, ¿no? Porque está dando ese baluarte y esa acción propia que debe de tener, o reivindicar esas acciones que antes tenía la universidad, y traerlo un poco más al contexto de los problemas sociales. Y esto es un problema que yo creo que ustedes muy bien lo están llevando a cabo con todas estas investigaciones que llevan en el semillero. Tenemos un video que vamos a presentar, que lo vamos a estar pasando sin audio, pero para que más o menos las personas que nos puedan ver, y las personas que nos están escuchando, pero que después pueden engancharse a las diversas plataformas digitales de la radio, para que vean cómo simbólicamente se puede representar esta contaminación del plástico, ¿no? Hoy por hoy tenemos contaminaciones en todos los sentidos, ¿no? Se contaminan los ríos, los mares, el cambio climático. Hoy lo que nosotros vivimos, ¿no? Esas inundaciones en una parte del mundo, sequías por el otro lado, fenómenos del niño, ¿no? Fenómenos de la niña, y esos cambios tan abruptos de la naturaleza, precisamente está dado por ese cambio climático. Y lo invitamos para una próxima ocasión a ustedes, ojalá poder hablar también de otras temáticas en relación con esto. Entonces, Yuriana, en la parte final, ¿cuál es la responsabilidad de la universidad? ¿Qué tiene que hacer la academia en responsabilidad con su papel que juega hoy por hoy en nuestra sociedad para con la contaminación de plástico? Fundamentalmente, educar. Además, existen otras herramientas que pueden ayudar a la sociedad, como es la difusión por las redes sociales, ya que las personas llegan a estar bastante familiarizadas a partir de ello, y llega a ser una gran oportunidad para llegar a las personas que realmente conozcan sobre los efectos del plástico, tanto en medio ambiente y también para su salud. Entonces, como universidad estamos realmente comprometidos a formar parte de este cambio y sobre todo esta lucha en contra de la utilización de plásticos de una forma realista, y sobre todo buscando la mejora de la sociedad a partir de esto tan importante como lo es la educación. Gracias, Yuriana. Doctor, en la parte final, un mensaje para todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, conciencia ante todo, pensar en que tenemos que heredarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un mejor planeta del que hemos recibido. De eso se trata ese mensaje de las Naciones Unidas de tierra versus plástico. Es decir, tenemos que tomar esa responsabilidad, pensar en nuestros hijos, pensar en nuestros nietos y en darles un mejor legado. Y como tú bien indicaste, las universidades aquí tienen que jugar un rol protagónico, y tenemos que entender de una vez por todas que la universidad no es una fábrica de profesionales. La universidad tiene que rescatar ese pilar tan importante que es la investigación científica, porque la investigación científica sirve justamente para solucionar problemas como este. Exactamente. Con ese mensaje nos estamos despidiendo. Recuerden que estamos siendo retransmitidos por nuestra Radio San Gregorio 106.1, en su programa Medicando, de la carrera de Medicina. Nos despedimos hasta una próxima ocasión. Pasen bien.